Hoy quiero compartir con ustedes este estudio en la que me pregunté cuando leí estos textos bíblicos que voy a comentarles, ¿por qué Jesús sanó con saliva? ¿Cuál era el objetivo y qué quería demostrarnos el Señor? Tantas maneras que nuestro Señor usó para sanar. Una de ellas es esta. Pero antes déjenme explicarles algo de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es completa en sí misma. Ahora bien, siempre es lindo poder evaluar el contexto histórico para poder entender lo que está aconteciendo allí en ese momento y por lo tanto poder recomendar varias referencias para que podamos entender mejor las Sagradas Escrituras, para que usted y yo podamos añadir a nuestra biblioteca este interesante estudio. Yo siempre recomiendo los escritos del historiador Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque era un historiador no cristiano que habló mucho de Jesús. Este hombre, Flavio Josefo, en sus libros nos presenta, por ejemplo, la historia de Noemí y de Ruth de una manera tan extraordinaria y magistral que uno queda wow y entiende uno verdaderamente el texto bíblico. Y repito, tratándose de un hombre que no era creyente, esto tiene mucho más valor. Ahora también existen historiadores creyentes, por ejemplo Eusebio de Cesarea. También sería interesante que usted estudiara un poquito sobre el Talmud. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy quiero hacer referencias a las tradiciones y costumbres judías, y una de ellas es la que aparece en el Talmud, y es la siguiente: por cuanto los patriarcas tenían varias mujeres y por consiguiente varios hijos que tenían de diferentes mujeres, a veces era difícil verificar cuál era el primogénito. Y fíjate que, o fijémonos que una forma magistral, el Padre Eterno, el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, que siempre interviene en nuestras vidas y que siempre se manifiesta y hace lo que tenga que hacer para poder manifestársele y revelarse a los hombres, entra a la cultura judía y nosotros nos encontramos que para probar quién era el primogénito, ¿saben lo que hacían los muchachos de aquella época? Que querían demostrar ante su grupo familiar que él era el primogénito. Ellos tomaban saliva, sacaban saliva de su boca y la colocaban en la llaga de algún enfermo. Y si la saliva que sanara a ese enfermo, ese era considerado el primogénito. Y todos ellos entendían que la mano de Dios estaba en este asunto. Y entendiendo un poco la tradición judía, aquí vemos que nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret también hace lo mismo.
Ahora vemos a un Jesús de Nazaret en 3 ocasiones diferentes sanando a enfermos haciendo uso de la saliva. Pero lo más impresionante lo encontramos en Juan capítulo 9. Todo el capítulo te invito a que lo leas. Quiero entrar a partir del versículo 9, donde unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Pero Jesús decía, yo soy. Y en el versículo 10 le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos al ciego? Le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y este hombre respondió y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Y él dijo, yo no sé. Estos fariseos tenían 2 preocupaciones en su cabeza. La primera era porque era día de reposo. Era un sábado cuando Jesús hizo esto. Y segundo, que vieron que Jesús lo había sanado usando su saliva. Y volvieron otra vez y le preguntaron a este hombre lo mismo. Y él le siguió repitiendo lo que antes le había dicho. Estos fariseos determinaron entonces, y se decían entre ellos, ese hombre no procede de Dios porque no respeta el sábado. Y había una división entre ellos, unos que sí y otros que no. Y fueron incluso hasta donde los padres de este hombre que fue sanado, este ciego, a preguntar si en verdad este hombre era ciego, porque él era ciego de nacimiento. ¿Es verdad que tu hijo es ciego? Y la causa de su investigación era porque, además de que era sábado, era el proceder de Jesús. Y el proceder de Jesús era de un primogénito, ya que con su saliva podía sanar un enfermo y operar un milagro como este. Jesús no solamente les estaba probando que Él era el primogénito Hijo de Dios y podía operar milagros con su saliva también, como lo hacía la tradición judía, con los jóvenes que querían demostrar ante el resto de familia que uno de ellos era el primogénito. El Evangelio de San Marcos nos narra 2 sanidades más que hizo Jesús con saliva. Dice Marcos 8:23 que a él fue traído un ciego en Betsaida. Y a este ciego Jesús lo escupió a los ojos. No hizo lodo como el anterior, no, lo escupió. Hoy en día, si Jesús estuviera con nosotros y hiciera eso, nosotros también, mucha gente actuaría como los fariseos. ¡Wow! ¿Esto qué es? Pero Jesús lo sanó. Jesús sanó a este hombre escupiéndole los ojos y recobró su vista. Repito, tal cual como hacían los muchachos que querían demostrar ante su padre quién era el primogénito. Y le traían los enfermos y ellos escupían sobre la llaga de ese enfermo. Y la saliva que sanara a ese enfermo, eso demostraba que él era el primogénito. Y Jesús le estaba demostrando a ellos, los fariseos, a los saduceos, a los publicanos, a los herodianos, que él era el primogénito Hijo de Dios. Porque él también podía sanar, según costumbre de la tradición, a través de su saliva. Pero hay un tercer enfermo, en Marcos 7:33,
y esta vez era sordomudo. Y Jesús pudo sanarlo con solo dar la orden, sí, contundentemente, claro que sí. ¿Y por qué escogió este método de sanar con su saliva? Y el mensaje que había detrás de todo esto era que el Señor estaba enviándole este mensaje de gran importancia y relevante acerca de su ascendencia y su posición como el único hijo legítimo de su Padre Celestial. En aquellos tiempos antiguos era concebible que un hombre tuviera varios hijos con distintas esposas. Y como eran hijos de diferentes mujeres, había la confusión o había la discusión y el debate entre ellos de que yo soy el primogénito. No, yo soy el primogénito. Y esa discusión daba pie a una gran desafío. Y según el Talmud, la solución estaba en que al usar su saliva y escupir sobre la llaga o sobre cualquier enfermedad de cualquier enfermo, y si éste se sanaba, ese joven, ante todo el pueblo, ante toda su familia, quedaba determinado que él era el primogénito. Miren qué interesante esto, porque nos demuestra entonces que Jesús hizo señales, prodigios y milagros, pero también los aprovechó para demostrarle a los religiosos de su época, con evidencia, no con la palabra, sino con evidencia, al hacer esto con 3 enfermos diferentes y sanarlos a través de su saliva. Algo que tenía que llamar la atención inmediatamente en todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún profeta entre ellos había hecho eso. Ningún rabino había hecho eso. Pero Jesús vino a demostrarles con esta evidencia que Él era el unigénito Hijo de Dios. Y que verdaderamente, cuando Él decía, yo soy el Hijo de Dios, les estaba diciendo la verdad y se los estaba demostrando a través de estas 3 sanidades. Vamos para una segunda parte, que es más interesante todavía porque es más explicativa.